We will now vote on the question of clemency for Mr. Richard Norman Rogem Jr. On Monday afternoon, No. Oklahoma Pardon and Parole Board members No. spoke in unity, No. denying a chance for Richard Rogem Jr. No. to escape execution. No. Vicki Cummings has waited a long time 40 years. for justice. 40 long years. A jury convicted Rogem and sentenced him to death for the 1984 kidnapping, rape, and murder of his 7-year-old former stepdaughter and Vicki's niece, Layla Dawn Cummings. El 27 de junio de 2024, a las 10:16 de la mañana, Richard Norman Rogem Jr. falleció en la penitenciaría estatal de Oklahoma, ubicada en McAlester. Tenía 66 años de edad y acababa de convertirse en el recluso con más tiempo en el corredor de la muerte en la historia de Oklahoma. Casi 4 décadas separaron su primera condena del momento en que las autoridades declararon oficialmente su deceso. La historia de Richard Rogem es una de las más complejas en los anales del sistema de justicia criminal de Oklahoma. Un caso que atravesó 3 jurados diferentes, 2 anulaciones de sentencias, innumerables apelaciones y un debate público que dividió opiniones entre quienes exigían justicia inmediata y quienes cuestionaban la calidad de la evidencia presentada. Su nombre quedó vinculado para siempre a un crimen que conmocionó al pequeño pueblo de Elk City en julio de 1984, cuando una niña de 7 años desapareció de su apartamento durante la noche. Oklahoma es el estado con la tasa más alta de ejecuciones per cápita desde que la pena capital fue reinstaurada en Estados Unidos en 1976. Este contexto resulta fundamental para comprender la magnitud del tiempo que Rogem permaneció en el corredor de la muerte. No se trató de un sistema judicial lento por naturaleza, sino de un caso plagado de irregularidades procesales que obligaron a los tribunales a revisar la sentencia en múltiples ocasiones. Oklahoma reanudó las ejecuciones mediante inyección letal en octubre de 2021, tras una pausa de casi 6 años motivada por problemas técnicos registrados en procedimientos llevados a cabo en 2014 y 2015. Desde entonces hasta junio de 2024, el Estado había ejecutado a 13 personas, incluyendo a Richard Rogem. La ejecución de Rogem fue la segunda del año 2024, luego de la de Michael Dwayne Smith en abril del mismo año. El estado de Oklahoma había implementado un nuevo protocolo que establecía intervalos de 90 días entre cada ejecución, una medida solicitada por el propio fiscal general, Gentner Drummond, debido al desgaste del personal penitenciario. Esta decisión había provocado el aplazamiento de varias fechas de ejecución previamente programadas. De hecho, Rogem había estado originalmente programado para ser ejecutado el 5 de octubre de 2023, pero su fecha fue reprogramada precisamente debido a esta nueva política estatal. La Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, se convirtió en el escenario final de esta historia que comenzó 40 años atrás. Las instalaciones albergaban entonces a decenas de reclusos en el corredor de la muerte, cada uno esperando el resultado de sus respectivos procesos de apelación, pero ninguno había permanecido tanto tiempo como Richard Rogem. Para comprender completamente el caso de Richard Rogem, resulta imprescindible retroceder hasta 1978, 6 años antes de los hechos que lo llevaron al corredor de la muerte. Ese año, en el condado de Macomb, Michigan, las autoridades arrestaron a Rogem por delitos vinculados a agresiones contra 2 adolescentes. Los registros judiciales de Michigan documentan que Rogem enfrentó 3 cargos de conducta criminal de naturaleza vinculada a agresiones contra menores de edad, además de un cargo de segundo grado por el mismo tipo de conducta. Los tribunales de Michigan lo declararon culpable y le impusieron 2 sentencias concurrentes de 6 a 15 años de prisión. Sin embargo, Rogem cumplió solamente 4 años antes de ser liberado bajo libertad condicional. Durante su encarcelamiento en Michigan, Rogem conoció al hermano de Mindy Cummings, quien se convertiría en su esposa. Esta relación comenzó a través de correspondencia mientras Rogem permanecía recluido. Tras su liberación en 1982, Rogem se mudó a Oklahoma,
y contrajo matrimonio con Mindy, quien tenía 2 hijos de una relación anterior, Layla Dawn Cummings, de 5 años en ese momento, y su hermano mayor, de 9 años. La vida familiar de los Rojem se desarrolló inicialmente en la pequeña comunidad de Burns Flat, Oklahoma, un pueblo rural del condado de Washita, con apenas unos cientos de habitantes. Mindy trabajaba turnos dobles para sostener económicamente a la familia, incluyendo un empleo nocturno en un restaurante de comida rápida McDonald's, en la cercana ciudad de Elk City. Los documentos judiciales posteriores revelarían que el matrimonio estuvo marcado por conflictos. Testimonios presentados en los tribunales indicaron que Rojem mantuvo una relación conflictiva con los hijos de Mindy. Las autoridades establecieron que Mindy obtuvo una orden de restricción contra Rojem después de que Layla reportara a su madre ciertos comportamientos inapropiados por parte de su padrastro. Este reporte tuvo consecuencias inmediatas. Las autoridades de Michigan determinaron que Rojem había violado los términos de su libertad condicional y ordenaron su regreso a prisión. Sin embargo, Rojem fue liberado poco tiempo después. Mientras tanto, Mindy Cummings solicitó el divorcio, el cual fue oficialmente concedido en mayo de 1984. La separación legal se concretó aproximadamente 2 meses antes de los acontecimientos que cambiarían para siempre a esta familia. El viernes 6 de julio de 1984 comenzó como una jornada ordinaria en Elk City, Oklahoma. Mindy Cummings se preparaba para su turno nocturno en el restaurante McDonald's, donde trabajaba para complementar sus ingresos. Vivía en un pequeño apartamento con sus 2 hijos, Layla, de 7 años, y su hermano mayor. Un vecino de confianza, que residía en el edificio de enfrente, aceptó vigilar el apartamento durante la ausencia de Mindy. Las condiciones de seguridad del apartamento eran precarias. La cerradura de la puerta principal estaba rota y no cerraba correctamente, un detalle que se volvería crucial en las horas siguientes. Mindy salió hacia su trabajo alrededor de las 10:00 de la noche, dejando a sus hijos dormidos. Esa misma noche, Richard Rojem, quien vivía en Burns Flat, a aproximadamente 40 kilómetros de distancia, visitó un establecimiento local. Los registros judiciales posteriores documentarían cada uno de sus movimientos esa noche. Rojem permaneció en el bar hasta cerca de las 11:50 de la noche. Testigos que estuvieron presentes en el establecimiento confirmaron que Rojem consumió bebidas alcohólicas. El bar vendía ciertos artículos de higiene personal desde un dispensador ubicado en el baño. Varios testigos afirmaron haber visto a Rojem entrar al baño justo antes de abandonar el local. El bar servía las bebidas en vasos desechables con el logo del establecimiento. Este detalle aparentemente insignificante se convertiría en una pieza clave de la evidencia. Rojem abandonó el bar aproximadamente a las 11:50 de la noche y su camioneta fue vista alejándose del lugar. A la 1:15 de la madrugada del 7 de julio, el teléfono de Mindy Cummings sonó en el McDonald's. Era el vecino que vigilaba el apartamento. Su voz transmitía urgencia. Layla había desaparecido. El hermano mayor de la niña había despertado y al darse cuenta de que su hermana no estaba en su cama, había alertado al vecino. La puerta del apartamento estaba entreabierta. No había señales de forcejeo ni de entrada violenta al domicilio. Mindy abandonó inmediatamente su puesto de trabajo y regresó al apartamento. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. La policía de Elk City inició una búsqueda exhaustiva durante la noche. Los oficiales recorrieron las calles del pequeño pueblo con linternas. Revisaron parques, callejones y cualquier lugar donde una niña de 7 años pudiera esconderse o haber sido llevada. Los residentes de Elk City se unieron a la búsqueda. Durante horas, decenas de personas peinaron cada rincón de la comunidad sin encontrar rastro de Layla Dawn Cummings. La madrugada del 7 de julio dio paso al amanecer. A las primeras horas de la mañana, un granjero de Burns Flat se dirigía a alimentar a su ganado. Su propiedad consistía en un campo arado, ubicado en un área rural alejada de las zonas residenciales. Mientras conducía su vehículo por el camino de tierra que atravesaba su terreno, observó algo inusual en medio del campo. Se detuvo a una distancia de aproximadamente 3 metros del objeto. Lo que vio lo hizo comprender de inmediato la gravedad de la situación. El granjero no se acercó más. Regresó a su vehículo y condujo directamente a la estación de policía más cercana para reportar su descubrimiento. Las autoridades del condado de Washita se desplazaron al lugar. El cuerpo de Layla Dawn Cummings
fue encontrado en el campo arado, a varios kilómetros de su hogar, en Elk City. La niña vestía el camisón de su madre. Su cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por un objeto punzocortante. El médico forense que examinó el lugar determinó que Layla había fallecido como resultado de estas heridas. La autopsia posterior certificaría que las lesiones se concentraban en el área del cuello y en la región abdominal. Los examinadores también confirmaron que Layla había sido víctima de agresión antes de fallecer. Los investigadores documentaron minuciosamente la escena. A pocos metros del cuerpo, los técnicos forenses localizaron un envoltorio de un artículo de higiene personal. Las marcas en el terreno indicaban que un vehículo había transitado por el área recientemente. Los especialistas en análisis de huellas tomaron moldes de las marcas de neumáticos presentes en la tierra húmeda. Durante el procesamiento de la escena, los investigadores encontraron varios cabellos sobre el cuerpo de la víctima. Estos cabellos fueron preservados como evidencia. Los análisis posteriores determinarían que se trataba de cabellos de cuero cabelludo con características inusuales y que habían sido colocados deliberadamente sobre la víctima, aparentemente en un intento de desviar la investigación hacia otra persona. Las autoridades policiales comenzaron a trazar un perfil del perpetrador basándose en las circunstancias del caso. Varias características resultaban evidentes. El responsable conocía a la víctima, sabía dónde vivía, estaba familiarizado con los horarios laborales de Mindy Cummings y conocía el estado defectuoso de la cerradura del apartamento. No había signos de entrada forzada, lo que sugería que el responsable tenía acceso al edificio o que la víctima lo conocía lo suficiente como para no alertar a su hermano o al vecino vigilante. Las entrevistas iniciales llevaron rápidamente a los investigadores hacia Richard Rogem. Como ex esposo de Mindy y ex padrastro de Layla, cumplía con el perfil. El divorcio reciente, la orden de restricción y el reporte previo de Layla contra Rogem establecían un posible motivo. Los fiscales posteriormente argumentarían que Rogem albergaba resentimiento hacia la niña por haberlo denunciado, lo que había resultado en la violación de su libertad condicional y su breve regreso a prisión en Michigan. El 7 de julio, pocas horas después del hallazgo del cuerpo, las autoridades obtuvieron una orden de cateo para el domicilio de Richard Rogem en Burns Flat. Durante el registro de su dormitorio, los investigadores localizaron un artículo de higiene personal usado en el cesto de basura, junto con su envoltorio. El envoltorio coincidía con el tipo de artículo vendido en el dispensador del bar que Rogem había visitado la noche anterior. Mientras tanto, otros oficiales procesaban el exterior del apartamento de Mindy Cummings en Elk City. A aproximadamente 7 metros de la entrada del edificio, un investigador encontró un vaso desechable de papel. El vaso tenía impreso el logo del bar que Rogem había frecuentado. Los técnicos en huellas dactilares procesaron el vaso y lograron levantar una huella dactilar clara. La huella fue comparada con los registros de Richard Rogem. El análisis confirmó una coincidencia positiva. Las autoridades establecieron una línea temporal de los movimientos de Rogem. Los testigos del bar confirmaron que Rogem había abandonado el establecimiento aproximadamente a las 11:50 de la noche del 6 de julio. Rogem declaró a los investigadores que después de salir del bar, condujo lentamente hasta un supermercado en Burns Flat, un trayecto de aproximadamente 40 kilómetros, y que llegó a las 1:10 de la madrugada. Sin embargo, esta cronología dejaba tiempo suficiente para que Rogem hubiera hecho un desvío por Elk City, que se encontraba en ruta entre el bar y Burns Flat. Los análisis de las marcas de neumáticos encontradas en el campo donde apareció el cuerpo de Layla fueron comparados con los neumáticos del vehículo de Rogem. Los especialistas determinaron que las características de las marcas eran consistentes con los neumáticos de la camioneta de Rogem. Durante los interrogatorios, varios conocidos de Rogem proporcionaron información adicional. Algunos testigos declararon que Rogem les había solicitado que fabricaran coartadas falsas para la noche del 6 de julio. Otros indicaron que Rogem había hecho comentarios que contradecían sus declaraciones oficiales a la policía. Estos testimonios fortalecieron la posición de los fiscales de que Rogem estaba conscientemente tratando de obstaculizar la investigación. El 28 de julio de 1984, Richard Norman Rogem Jr. fue formalmente acusado ante el Tribunal del Condado de Washita. Los cargos presentados contra él fueron secuestro, agresión de primer grado contra un menor y eliminación de vida en primer grado. La Fiscalía anunció públicamente su intención de solicitar la pena capital
para el cargo de eliminación de vida, que bajo la jurisdicción de Oklahoma conllevaba como posibles sentencias la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rogem fue recluido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Beckham. Durante las semanas previas al juicio, la defensa de Rogem presentó múltiples mociones pretrial, incluyendo solicitudes de cambio de jurisdicción, argumentando que la cobertura mediática local había creado un ambiente prejudicial. El tribunal revisó artículos periodísticos de medios locales que detallaban los cargos y los antecedentes de Rogem en Michigan. Sin embargo, el juez determinó que los artículos, aunque extensos, eran factuales y no sensacionalistas, y negó la moción de cambio de jurisdicción. Los fiscales ofrecieron a Rogem varios acuerdos de culpabilidad en los meses previos al juicio. Estos acuerdos habrían permitido a Rogem evitar la pena de muerte a cambio de declararse culpable. Según declaraciones posteriores del propio Rogem, las ofertas se extendieron hasta el mismo día del inicio del juicio. Rogem rechazó todas estas ofertas. En sus propias palabras, durante su audiencia de clemencia en 2024, declaró que un hombre inocente nunca se declara culpable de un crimen que no cometió. El juicio de Richard Rogem comenzó el 1 de junio de 1985 en el Tribunal del Distrito del Condado de Washita, bajo el número de caso CRF 8435. El proceso atrajo considerable atención pública en una comunidad donde este tipo de casos resultaban extremadamente raros. Durante el voir dire, el proceso de selección del jurado, la defensa objetó la exclusión de ciertos miembros potenciales del jurado. Una mujer prospecto había indicado inicialmente que sus convicciones personales le impedirían considerar la pena de muerte. Sin embargo, cuando la defensa le presentó un escenario hipotético diferente al caso en cuestión, la mujer respondió que probablemente podría considerar la pena capital en esas circunstancias. La defensa argumentó que esta jurado no debería ser excluida por causa. El tribunal decidió excluirla de todos modos, una decisión que posteriormente sería cuestionada en las apelaciones. La fase de presentación de evidencia comenzó con el testimonio de Mindy Cummings. La madre de Layla describió los eventos de la noche del 6 de julio, su llamada desde el trabajo y el horror de descubrir que su hija había desaparecido. Mindy también testificó sobre la relación problemática entre Rogem y sus hijos y sobre las razones que la llevaron a solicitar el divorcio. Los fiscales presentaron la línea temporal completa de los movimientos de Rogem la noche del crimen. Empleados del bar testificaron sobre la presencia de Rogem en el establecimiento y sobre haberlo visto entrar al baño donde se ubicaba el dispensador de artículos de higiene personal momentos antes de marcharse. El testimonio estableció que el bar cerraba cerca de medianoche. El oficial que procesó la escena del crimen testificó sobre el hallazgo del vaso con la huella dactilar de Rogem cerca del apartamento de los Cummings. Un experto en huellas dactilares explicó al jurado el proceso de comparación y confirmó bajo juramento que la huella en el vaso pertenecía a Richard Rogem. La defensa no presentó un experto que refutara este análisis. Los investigadores que registraron el domicilio de Rogem testificaron sobre el hallazgo del artículo de higiene personal usado en su basura. Los fiscales presentaron evidencia de que el envoltorio encontrado cerca del cuerpo de Layla coincidía con el tipo de artículo vendido en el bar. Un experto testificó sobre el análisis del contenido del artículo encontrado en la basura de Rogem y confirmó que contenía fluido seminal que correspondía al tipo sanguíneo de Rogem. Un especialista en análisis de marcas de neumáticos testificó que las impresiones encontradas en el campo donde apareció el cuerpo de Layla eran consistentes con los neumáticos del vehículo de Rogem. Aunque esta evidencia no era concluyente por sí sola, contribuyó al conjunto de pruebas circunstanciales. Varios conocidos de Rogem testificaron que éste les había pedido que proporcionaran coartadas falsas o que mintieran a los investigadores. Otros testigos declararon que Rogem había hecho declaraciones inconsistentes sobre sus movimientos durante la noche en cuestión. Un testigo indicó que Rogem había comentado preocupaciones sobre lo que Layla podría haber dicho a las autoridades. Durante la segunda fase del juicio, la fase de sentencia, los fiscales presentaron documentos oficiales de los tribunales de Michigan que certificaban las condenas previas de Rogem por agresiones contra adolescentes en 1978. Uno de los documentos mencionaba que Rogem había sido inicialmente acusado también de intento de
de eliminación de vida en relación con uno de esos casos, aunque ese cargo había sido posteriormente desestimado. La defensa objetó la admisión de estos documentos argumentando que incluían referencias a cargos no adjudicados. El tribunal permitió la evidencia al determinar que era relevante para establecer el agravante de que Rogem tenía condenas previas por delitos violentos. Dos de las víctimas de los casos de Michigan viajaron a Oklahoma para testificar durante la fase de sentencia. Una de ellas declaró bajo juramento que Rogem la había amenazado con eliminarla si revelaba lo ocurrido. Este testimonio fue crucial para que el jurado evaluara el patrón de conducta de Rogem y el nivel de peligrosidad que representaba. La defensa de Rogem intentó presentar evidencia sobre su infancia y circunstancias personales como factores mitigantes. Sin embargo, la presentación de esta evidencia fue limitada debido a restricciones procedimentales y a la falta de investigación exhaustiva por parte del equipo de defensa original. El 1 de junio de 1985, después de escuchar todos los testimonios y argumentos, el jurado se retiró a deliberar. En un tiempo extraordinariamente breve, apenas 45 minutos, el jurado regresó con su veredicto. Richard Norman Rogem Jr. fue declarado culpable de los 3 cargos: secuestro, agresión de primer grado y eliminación de vida en primer grado. Para la fase de determinación de sentencia, el jurado debía considerar los factores agravantes y mitigantes. Los fiscales habían presentado 3 circunstancias agravantes: que Rogem tenía condenas previas por delitos violentos, que el crimen fue especialmente atroz y cruel, y que fue cometido con el propósito de evitar un arresto o enjuiciamiento legal. El jurado encontró probadas las 3 circunstancias agravantes. Respecto a los factores mitigantes, el jurado tuvo acceso limitado a información sobre la historia personal de Rogem. La defensa no había realizado una investigación exhaustiva de su infancia, historial educativo, problemas de salud mental o abuso de sustancias. Esta deficiencia en la presentación de evidencia mitigante se convertiría posteriormente en uno de los fundamentos para la anulación de la primera sentencia de muerte. El jurado recomendó sentencias de 1000 años de prisión para cada uno de los cargos de secuestro y agresión. Para el cargo de eliminación de vida en primer grado, el jurado recomendó la pena de muerte. El 11 de julio de 1985, el juez formalizó estas sentencias. Richard Rogem fue trasladado al corredor de la muerte de Oklahoma en la penitenciaría estatal de McAlester. Bajo la ley de Oklahoma, toda sentencia de muerte está sujeta a apelación automática ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma. Los abogados de apelación de Rogem presentaron múltiples argumentos cuestionando tanto la convicción como la sentencia de muerte. En 1988, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma emitió su primera decisión sobre el caso. El tribunal confirmó las convicciones de Rogem por secuestro, agresión y eliminación de vida. Los jueces señalaron que Rogem había sido conectado a los delitos mediante una cantidad significativa de evidencia circunstancial. Sin embargo, el tribunal también confirmó la sentencia de muerte en esa instancia inicial. La defensa llevó el caso a los tribunales federales, argumentando violaciones de los derechos constitucionales de Rogem bajo la Constitución de Estados Unidos. El caso eventualmente llegó al Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de Estados Unidos. Después de casi 15 años en el corredor de la muerte, en el año 2000, un tribunal federal de distrito otorgó alivio parcial a Rogem. El tribunal federal determinó que, aunque la convicción de Rogem debía mantenerse, su sentencia de muerte había sido obtenida en violación de sus derechos constitucionales. El problema radicaba en las instrucciones que el juez de primera instancia había dado al jurado durante la fase de sentencia. El Tribunal Federal encontró que las instrucciones del juez habían sido ambiguas y potencialmente engañosas respecto al peso que el jurado debía dar a los factores mitigantes. Específicamente, el tribunal determinó que el jurado pudo haber entendido incorrectamente que solo necesitaba encontrar al menos un factor agravante y que la consideración de factores mitigantes era opcional en lugar de obligatoria. Esta confusión violaba los estándares constitucionales establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos en casos de pena capital. La decisión del Tribunal Federal ordenó que Oklahoma realizara un nuevo juicio de sentencia, manteniendo intacta la convicción, pero permitiendo que un nuevo jurado determinara si Rogem debería recibir la pena de muerte
o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El nuevo juicio de sentencia se programó para el año 2003, esta vez nuevamente en el condado de Washita. Para este momento, habían pasado casi 2 décadas desde el crimen original. La tecnología de análisis de ADN había avanzado significativamente desde 1984 y los abogados de defensa de Rogem solicitaron y obtuvieron permiso para realizar pruebas de ADN en evidencia que nunca había sido analizada de esta manera. Los técnicos forenses examinaron los raspados de las uñas de Layla Cummings, que habían sido preservados desde 1984. Estos raspados contenían material biológico que podría proporcionar el perfil de ADN de la persona que había estado en contacto con la víctima. Los resultados de estas pruebas fueron significativos. El ADN encontrado bajo las uñas de Layla pertenecía a un varón desconocido, pero ese perfil excluía a Richard Rogem como fuente. Esta información se convirtió en un punto central de la estrategia de defensa durante la resentencia de 2003. Los abogados de Rogem obtuvieron permiso del tribunal para llamar como testigo al experto en ADN Brian Wraxall, quien había realizado los análisis. Wraxall testificó que había examinado el ADN de las muestras de las uñas de la víctima y que Richard Rogem había sido excluido como fuente de ese ADN. La defensa argumentó que esta evidencia creaba lo que se conoce como duda residual sobre la culpabilidad de Rogem. El argumento era que si el ADN bajo las uñas de la víctima no pertenecía a Rogem, entonces existía la posibilidad de que otra persona hubiera cometido el crimen, o al menos hubiera estado presente durante los hechos. La fiscalía respondió a esta evidencia argumentando que la ausencia del ADN de Rogem bajo las uñas de la víctima no contradecía el resto de la evidencia circunstancial que lo conectaba al crimen. Los fiscales señalaron que el ADN encontrado podría pertenecer a cualquier persona con quien la víctima hubiera tenido contacto inocente en los días previos a su fallecimiento, como un compañero de escuela, un familiar o cualquier otra persona. Además, la fiscalía enfatizó que el análisis del artículo de higiene personal encontrado en la basura de Rogem había revelado su ADN en ese artículo, conectándolo con el envoltorio similar encontrado cerca del cuerpo. La huella dactilar en el vaso cerca del apartamento seguía siendo evidencia directa de la presencia de Rogem en las proximidades del lugar del secuestro. Las marcas de neumáticos, los testimonios de testigos sobre las solicitudes de coartadas falsas y el conocimiento que Rogem tenía de la rutina de Mindy Cummings y del estado de la cerradura del apartamento conformaban un conjunto robusto de evidencia circunstancial. El jurado de 2003 deliberó y nuevamente recomendó la pena de muerte para Richard Rogem. El tribunal formalizó esta segunda sentencia capital. Sin embargo, esta sentencia tampoco sería definitiva. Los abogados de apelación de Rogem impugnaron la segunda sentencia de muerte ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma. En 2006, 3 años después de la segunda resentencia, el tribunal estatal nuevamente anuló la sentencia de muerte de Rogem. Esta vez, el problema radicaba en el proceso de selección del jurado durante el juicio de resentencia de 2003. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Primera Instancia había cometido errores procedimentales al excluir a ciertos miembros potenciales del jurado. Específicamente, el tribunal encontró que 3 personas habían sido excusadas del servicio de jurado de manera inapropiada, violando el derecho de Rogem a un jurado imparcial. Adicionalmente, el Tribunal de Apelaciones abordó la cuestión de la evidencia de ADN y su uso durante el juicio. El tribunal estableció una regla importante: la evidencia de duda residual sobre la culpabilidad del acusado no es admisible en un juicio de resentencia en casos capitales, cuando su único propósito es volver a plantear la cuestión de la culpabilidad del acusado. El tribunal razonó que la culpabilidad de Rogem ya había sido establecida en el juicio original de 1985 y confirmada en todas las apelaciones posteriores. Un juicio de resentencia solo debe determinar el castigo apropiado, no reconsiderar si el acusado es culpable o inocente. Esta decisión significaba que, aunque el testimonio de Brian Wraxall sobre el ADN había sido permitido en 2003, cualquier juicio de resentencia futuro no podría incluir esta evidencia para sugerir que Rogem podría no haber cometido el crimen. La evidencia de ADN solo podría ser relevante
si se relacionaba directamente con los factores agravantes o mitigantes que el jurado debía considerar al determinar la sentencia apropiada. El Tribunal de Apelaciones Criminales ordenó un tercer juicio de sentencia. Esta vez, la defensa de Rogem solicitó y obtuvo un cambio de jurisdicción, argumentando que sería difícil encontrar un jurado imparcial en el condado de Washita, después de más de 2 décadas de publicidad sobre el caso. El tercer juicio de sentencia se llevó a cabo en 2007 en el condado de Custer, bajo el número de caso CF 2006-370. Para este momento, habían transcurrido 23 años desde el crimen original y 22 años desde la primera condena de Rogem. Durante la fase preliminar del juicio, la defensa intentó nuevamente introducir el testimonio del experto en ADN Brian Wraxall. Los abogados de Rogem presentaron una moción para admitir el testimonio previo de Wraxall a través de la transcripción del juicio de 2003, argumentando que Wraxall no estaba disponible para testificar en persona. El tribunal inicialmente no emitió una decisión sobre esta moción, posponiéndola repetidamente, a pesar de las solicitudes de la defensa para obtener una resolución. Finalmente, varios días después del inicio del juicio y después de que la defensa ya había llamado a 8 testigos, el tribunal emitió su decisión. La moción fue denegada. El juez determinó que la defensa no había demostrado adecuadamente que Wraxall no estaba disponible como testigo. Sin embargo, como el Tribunal de Apelaciones Criminales había establecido en 2006, la evidencia de todos modos habría sido inadmisible bajo la doctrina de duda residual, por lo que aunque el procedimiento fue irregular, la exclusión de la evidencia no constituyó un error perjudicial. El juicio de 2007 procedió de manera similar a los anteriores. La fiscalía presentó nuevamente toda la evidencia circunstancial que conectaba a Rogem con el crimen: la huella dactilar, el artículo de higiene personal, las marcas de neumáticos, los testimonios sobre las solicitudes de coartadas falsas, el conocimiento de Rogem sobre la rutina de Mindy Cummings y el estado de la cerradura del apartamento. La fiscalía también presentó evidencia sobre el comportamiento de Rogem después del crimen. Documentos judiciales indicaban que Rogem había acosado a la familia de Layla después del crimen mediante el envío de cartas y haciendo que amigos los visitaran. Mindy Cummings había escrito en una declaración de impacto que el padre de Layla, Don Cummings, se había quitado la vida poco después del primer juicio de asesinato. En su declaración, Mindy afirmaba que antes de su fallecimiento, Rogem había pasado el último año atormentando a Don con mentiras y teorías conspirativas que alegaban que otras personas eran responsables por el fallecimiento de Layla. Según Mindy, Rogem había burlado a Don con acusaciones de que él había fallado en proteger a su hija y que, por lo tanto, era su culpa. Durante la fase de sentencia, la fiscalía presentó las mismas 3 circunstancias agravantes que en los juicios anteriores: las condenas previas de Rogem por delitos violentos, la naturaleza especialmente atroz y cruel del crimen, y el hecho de que fue cometido con el propósito de evitar un arresto o enjuiciamiento legal. La defensa intentó presentar evidencia mitigante más exhaustiva que en el juicio original de 1985. Sin embargo, la cantidad y calidad de esta evidencia mitigante seguía siendo limitada en comparación con los estándares modernos de defensa en casos capitales, que típicamente incluyen investigaciones extensas sobre el historial de vida del acusado, incluidos traumas infantiles, educación, salud mental, abuso de sustancias y otros factores relevantes. El jurado del condado de Custer deliberó y, por tercera vez, recomendó la pena de muerte para Richard Rogem. El tribunal formalizó esta sentencia. Esta vez, la sentencia resistiría todas las apelaciones subsecuentes. Richard Rogem regresó al corredor de la muerte en la penitenciaría estatal de Oklahoma, en McAlester, después de su tercera sentencia capital en 2007. Para ese momento, ya había pasado más de 2 décadas en dicha instalación, con interrupciones solo para sus juicios de resentencia. La vida en el corredor de la muerte de Oklahoma estaba regida por protocolos estrictos de seguridad. Los reclusos permanecían en celdas individuales la mayor parte del tiempo, con acceso limitado a áreas comunes y recreación. Los contactos con otros reclusos estaban restringidos,
y las visitas familiares ocurrían a través de vidrio divisorio. Durante sus años en prisión, Rogem acumuló un historial disciplinario. Los registros del Departamento de Correcciones documentan que recibió 8 infracciones por mala conducta. Estas infracciones incluían cargos por agresión, desobediencia y falta de respeto al personal. En 2020, el personal penitenciario lo citó por posesión de objetos punzocortantes, considerados armas improvisadas. Estos incidentes reflejaban las tensiones inherentes a décadas de confinamiento en el corredor de la muerte. En 1987, Rogem fue identificado como sospechoso en una conspiración para contratar personas que eliminaran a testigos en el caso contra Bigler Stauffer, otro recluso del corredor de la muerte que había sido condenado por eliminar a una maestra en 1985. Los fiscales alegaron que Rogem había transmitido mensajes sobre un plan para neutralizar a testigos. Sin embargo, Rogem no fue acusado formalmente en este caso porque aceptó testificar contra Stauffer en el asunto. Stauffer eventualmente fue ejecutado el 9 de diciembre de 2021, convirtiéndose en la persona de mayor edad ejecutada en Oklahoma a los 79 años. Durante su tiempo en prisión, Rogem adoptó la práctica del budismo. Según organizaciones de derechos humanos que siguieron su caso, Rogem había estado practicando el budismo durante muchos años y también utilizaba el nombre Daiji en contextos espirituales. Escribió cartas a grupos defensores de los derechos humanos en Estados Unidos y Europa, manteniendo que era inocente de los cargos por los cuales había sido condenado. Rogem también estuvo a punto de ser ejecutado en ocasiones anteriores a 2024. En 1993, las autoridades estatales solicitaron la programación de fechas de ejecución para Rogem y otros 5 reclusos. La primera orden de ejecución de Rogem establecía su ejecución para el 6 de agosto de 1993. Sin embargo, esta fecha fue aplazada. Una orden de ejecución subsecuente fue emitida en octubre de 1993, reprogramando su ejecución para el 15 de febrero de 1994. Esta fecha tampoco se llevó a cabo debido a las apelaciones pendientes. Las apelaciones de la tercera sentencia de muerte de Rogem continuaron durante años. En 2017, 32 años después de su convicción original, Rogem finalmente agotó todos sus recursos de apelación disponibles. El Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma y los tribunales federales habían revisado exhaustivamente el caso y habían concluido que no existían fundamentos legales para anular la convicción o la sentencia. En 2022, el estado de Oklahoma publicó un calendario programando las ejecuciones de 25 reclusos del corredor de la muerte durante los siguientes años. Rogem estaba incluido en este calendario con una fecha de ejecución prevista para el 5 de octubre de 2023. Sin embargo, el fiscal general Jenner Drummond solicitó al Estado que reprogramara las fechas de ejecución para permitir intervalos de al menos 90 días entre cada procedimiento. Drummond argumentó que el personal de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma estaba experimentando niveles significativos de desgaste debido al ritmo acelerado de ejecuciones y que necesitaban tiempo adicional para recuperarse entre procedimientos. Esta solicitud resultó en la cancelación del calendario original de 25 ejecuciones. La fecha de ejecución de Rogem fue reprogramada para el 27 de junio de 2024, convirtiéndola en la segunda ejecución del año en Oklahoma, después de la de Michael DeWayne Smith, en abril de 2024. El 17 de junio de 2024, 10 días antes de su ejecución programada, Richard Rogem compareció ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma para solicitar clemencia. La audiencia se llevó a cabo mediante enlace de video desde la Penitenciaría Estatal de McAlester, donde Rogem permanecía recluido. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma está compuesta por 5 miembros. Su función en casos de pena capital es escuchar argumentos tanto de la defensa como de la fiscalía, así como declaraciones de las víctimas y sus familias, para determinar si recomiendan al gobernador que conmute la sentencia de muerte a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Bajo la ley de Oklahoma, el gobernador no puede conmutar una sentencia de muerte sin una recomendación de clemencia por parte de la Junta de Indultos. Esta disposición legal hace que la audiencia ante la Junta sea efectivamente la última oportunidad
para que un recluso del corredor de la muerte evite la ejecución. La audiencia comenzó con las presentaciones de los abogados defensores de Rojem. Su principal abogado, Jack Fisher, argumentó que la calidad de la evidencia en el caso era deficiente y que no justificaba la pena de muerte. Fisher enfatizó que el ADN encontrado bajo las uñas de Layla Cummings no pertenecía a Rojem, planteando dudas sobre su participación en el crimen. Si el ADN de mi cliente no está presente, no debería ser condenado, declaró Fisher ante la junta. Otro abogado, Paul McCausland, añadió que no estaban sugiriendo que Rojem debería ser liberado, sino simplemente que su sentencia de muerte debería ser conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional. Si es una mala persona, permanecerá en prisión por el resto de su vida. Pero la calidad de la evidencia en este caso fue deficiente desde el principio, argumentó McCausland. La defensa también cuestionó la calidad de la huella dactilar encontrada en el vaso cerca del apartamento. McCausland describió la huella como borrosa y difusa, con aproximadamente un tercio del área completamente negra o blanca, donde no se podía ver nada. Sin embargo, la fiscalía ya había anticipado este argumento y había preparado su respuesta. El turno correspondió entonces a la fiscal general asistente Jennifer Crabb, quien representaba al estado de Oklahoma. Crabb presentó un recuento detallado de toda la evidencia circunstancial contra Rojem. Explicó la línea temporal de los eventos de la noche del 6 al 7 de julio de 1984, conectando a Rojem con el bar, el apartamento de los Cummings y el campo donde se encontró el cuerpo de Layla. Crabb enfatizó el hallazgo del artículo de higiene personal en la basura de Rojem. No es coincidencia que 3 partes de uno de estos artículos se encontraran en la escena del crimen, y la otra, incluyendo el artículo usado con el ADN de Rojem, se encontrara en la parte superior de su cesto de basura, declaró la fiscal asistente. Crabb también recordó a la junta las condenas previas de Rojem en Michigan. En 1978, el señor Rojem agredió a 2 adolescentes en Michigan. La evidencia fue abrumadora. Incluso se declaró culpable de uno de los cargos, pero nunca aceptó responsabilidad. Nunca dijo que lo sentía, señaló Crabb. Las declaraciones de impacto de las víctimas fueron presentadas a continuación. Vicky Cummings, tía de Layla, habló mediante enlace de video. Expresó que quería que los 40 años de sufrimiento de su familia llegaran a su fin. Me he vuelto tan cansada todos estos años presionando contra esa puerta de prisión, tratando de mantenerlo adentro, declaró Vicky Cummings. Angela Marcy, la fiscal de distrito del condado de Washita, leyó declaraciones en nombre de la familia. Ella nunca tuvo una fiesta de dulces 16. Se graduó de la escuela secundaria, se casó con su verdadero amor o tuvo hijos propios, dijo Marcy, recordando a Layla como la niña de 7 años que había sido. Mindy Lynn Cummings, la madre de Layla, no compareció personalmente ante la junta, pero había enviado una carta que fue leída durante la audiencia. En su declaración escrita, Mindy describió el impacto devastador que el crimen había tenido en su vida. Durante muchos años, la conmoción de perderla y el conocimiento del absoluto terror, dolor y sufrimiento que ella soportó en manos de este ser sin alma fue más de lo que podía comprender cómo sobrevivir día a día, escribió Mindy. Todo lo que ella podría haber sido le fue robado en una noche horrible. Mindy también escribió sobre el periodo de tiempo transcurrido. 40 años es mucho tiempo para ver el cumplimiento de la justicia que su crimen horrible merece. Es mucho tiempo para estar preocupada por nuestra seguridad mientras este ser esté vivo. El corredor de la muerte no nos protege de Rojem. Finalmente, Richard Rojem tuvo la oportunidad de dirigirse a la junta. Apareció en la pantalla de video vistiendo un uniforme de prisión de color rojo burdeos, con esposas en las manos. Levantó su mano derecha esposada y juró decir la verdad. Su declaración duró menos de 90 segundos. Esta audiencia no tuvo que llevarse a cabo, comenzó Rojem. Explicó que la fiscalía le había ofrecido acuerdos de culpabilidad justo hasta el día de su juicio en 1985. Acuerdos que le habrían permitido evitar la pena de muerte si admitía haber secuestrado, agredido y eliminado a Layla. Pero me negué, dijo Rojem. Un hombre inocente nunca se declara culpable de un crimen que no ha cometido. Rojem continuó. No fui un buen ser humano durante la primera parte de mi vida, y no lo niego, pero fui a prisión, aprendí mi lección
y dejé todo eso atrás. No secuestré a Layla, no agredí a Layla y no eliminé a Layla. El fiscal general Jenner Drummond también proporcionó una declaración a la Junta, aunque no compareció personalmente en la audiencia. En su declaración escrita, Drummond instó a la Junta a rechazar la solicitud de clemencia de Rojem. La familia de Layla Cummings ha esperado 40 años para que se haga justicia. Su responsable es un ser malvado de la vida real, que merece la misma ausencia de misericordia que mostró a la niña que eliminó salvajemente, escribió Drummond. Insto a la Junta de Indultos y Libertad Condicional a rechazar la absurda solicitud de clemencia del recluso y asegurar que se haga justicia para Layla. Después de escuchar todos los testimonios y argumentos, la Junta de Indultos y Libertad Condicional se retiró a deliberar. La deliberación duró menos de 1 minuto. Los 5 miembros de la Junta regresaron y anunciaron su decisión. La votación fue unánime, 5-0, para denegar la recomendación de clemencia para Richard Norman Rojem Jr. Esta decisión significaba que no había impedimento formal para que la ejecución procediera según lo programado el 27 de junio de 2024. El abogado de Rojem, Jack Fisher, confirmó a los medios de comunicación que no había apelaciones pendientes que pudieran detener la ejecución. El 26 de junio de 2024, un día antes de su ejecución programada, Richard Rojem pasó su último día completo de vida en el corredor de la muerte de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Los protocolos estándar para reclusos en vísperas de ejecución incluyen la oportunidad de recibir visitas finales de familiares, amigos y asesores espirituales, aunque estas visitas están sujetas a restricciones de seguridad y tiempo. A las 5:48 de la tarde del 26 de junio, el personal penitenciario sirvió a Rojem su última comida. Había solicitado una pizza pequeña de Little Caesars con doble queso y doble pepperoni, 8 paquetes de sal, 8 paquetes de pimienta roja triturada, una botella de gaseosa de jengibre Vernors y 2 copas de helado de vainilla. Los registros oficiales documentan que Rojem consumió esta comida. Las últimas horas antes de una ejecución en Oklahoma siguen un protocolo establecido. El recluso permanece bajo vigilancia constante. Los guardias documentan todas sus actividades. Se le permite hacer llamadas telefónicas finales a familiares y amigos, sujeto a las reglas habituales de monitoreo de comunicaciones. Un asesor espiritual puede pasar tiempo con el recluso si éste lo solicita. Durante la noche del 26 al 27 de junio, mientras Richard Rojem pasaba sus últimas horas en su celda, afuera de las instalaciones penitenciarias se reunieron manifestantes. Grupos opositores a la pena capital organizaron una vigilia nocturna. Entre los manifestantes se encontraban ex reclusos del corredor de la muerte que habían sido exonerados, activistas de derechos humanos, líderes religiosos y ciudadanos que se oponían a la pena de muerte por principio. La coalición de Oklahoma para abolir la pena de muerte organizó una vigilia virtual que comenzó a las 9:00 de la mañana del 27 de junio. La vigilia incluyó conexiones con las protestas presentes en la prisión y posiblemente en otros lugares, así como invitados expertos, músicos, líderes de oración de diversas religiones y personas con relaciones personales directas con reclusos del corredor de la muerte. El 26 de junio, un grupo de manifestantes también se reunió frente a la mansión del gobernador en Oklahoma City. Entregaron peticiones firmadas por miles de personas solicitando al gobernador Kevin Stitt que detuviera la ejecución de Rojem. Sin embargo, sin una recomendación de clemencia de la Junta de Indultos y Libertad Condicional, el gobernador no tenía autoridad legal para conmutar la sentencia. La doctora Elizabeth Overman, vicepresidenta de la coalición de Oklahoma para abolir la pena de muerte, emitió una declaración pública. Poner a las personas a la muerte no es un derecho del Estado. Existen alternativas más económicas como la cadena perpetua sin libertad condicional. Abundan las preguntas sobre el proceso capital cuando Oklahoma, un estado pequeño de 4 millones de personas, continúa ejecutando en serie a más personas per cápita que otros estados de la Unión. ¿Por qué? ¿Son los habitantes de Oklahoma más violentos? Improbable. Esto es teatro político y no tiene nada que ver con jurisprudencia sólida, declaró Overman. En contraste, la familia de Layla Cummings esperaba que la ejecución finalmente trajera cierre después de 4 décadas. Mindy Cummings y otros miembros de la familia habían expresado durante la audiencia de clemencia que los 40 años de espera
habían sido insoportables y que vivían con el temor de que Rojem pudiera eventualmente ser liberado o que algo impidiera que se hiciera justicia. La mañana del 27 de junio de 2024 amaneció en McAlester, Oklahoma. Los preparativos finales para la ejecución se completaron durante las primeras horas. Los testigos designados para presenciar la ejecución comenzaron a llegar a la penitenciaría estatal. Bajo la ley de Oklahoma, las ejecuciones pueden ser presenciadas por representantes de los medios de comunicación, familiares de la víctima, abogados del condenado y funcionarios estatales designados. A las 10:03 de la mañana del 27 de junio de 2024, comenzó el procedimiento de ejecución de Richard Norman Rojem Jr. El director del Departamento de Correcciones de Oklahoma, Stephen Harp, supervisó el proceso y posteriormente proporcionó una declaración oficial con los detalles del procedimiento. Rojem fue llevado a la cámara de ejecución de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. La cámara está equipada con una camilla acolchada, donde el condenado es asegurado con correas. Un asesor espiritual estaba presente en la cámara con Rojem durante todo el procedimiento, de acuerdo con sus deseos. Rojem fue asegurado a la camilla. Tenía un tatuaje visible en su brazo izquierdo. Los técnicos médicos insertaron una vía intravenosa en ese brazo para administrar los medicamentos letales. Una vez completados los preparativos físicos, se le preguntó a Rojem si deseaba hacer una declaración final. Rojem miró brevemente hacia la sala de testigos adyacente a la cámara de ejecución, donde varios testigos observaban a través del vidrio. Entre los testigos se encontraban familiares de Layla Cummings, representantes de los medios de comunicación y funcionarios estatales. Rojem respondió a la pregunta sobre sus últimas palabras. No tengo nada que decir, ya me he despedido. Esta breve declaración final contrastaba con las largas declaraciones de inocencia que Rojem había mantenido durante casi 4 décadas. Sus abogados habían explicado previamente que Rojem había decidido no hacer declaraciones extensas durante la ejecución porque sentía que ya había dicho todo lo que necesitaba decir durante su audiencia de clemencia y a lo largo de los años en sus apelaciones y comunicaciones con grupos de derechos humanos. El estado de Oklahoma utiliza un protocolo de 3 drogas para las ejecuciones por inyección letal. La primera droga es midazolam, un sedante que causa inconsciencia. La segunda droga es un agente paralizante que detiene la respiración. La tercera droga es cloruro de potasio, que detiene el corazón. A las 10:03 de la mañana, comenzó a fluir la primera droga, el midazolam. Los testigos observaron mientras Rojem permanecía en la camilla. El efecto del sedante se hizo evidente gradualmente. A las 10:08 de la mañana, aproximadamente 5 minutos después del inicio del procedimiento, el director Harp declaró que Rojem había sido declarado inconsciente. Los protocolos de ejecución requieren verificar que el condenado está completamente inconsciente antes de administrar las drogas subsecuentes. Alrededor de las 10:10 de la mañana, aproximadamente 7 minutos después del inicio del procedimiento, Rojem dejó de respirar. Los técnicos médicos continuaron monitoreando sus signos vitales. A las 10:16 de la mañana, 13 minutos después del inicio del procedimiento, los médicos certificaron que no había signos de actividad cardíaca ni respiración. El director Stephen Harp declaró oficialmente la hora de fallecimiento, 10:16 de la mañana, hora central. Richard Norman Rojem Jr. había sido ejecutado por el estado de Oklahoma por los crímenes de secuestro, agresión y eliminación de vida de Layla Dawn Cummings. Tenía 66 años de edad y había pasado casi 39 años en el corredor de la muerte, convirtiéndose en el recluso con más tiempo en el corredor de la muerte en la historia de Oklahoma. Minutos después de la ejecución, el fiscal general Jenner Drummond emitió una declaración oficial. La justicia para Layla Cummings finalmente fue servida esta mañana con la ejecución del responsable de su agresión y eliminación, declaró Drummond. La familia de Layla ha soportado un sufrimiento inimaginable durante casi 40 años. Mi oración es que la acción de hoy traiga un sentido de consuelo a quienes la amaron. Mindy Lynn Cummings, la madre de Layla, también emitió una declaración que fue leída públicamente por el fiscal general. Hoy, al acercarnos al aniversario de la horrible eliminación de Layla Dawn, el 7 de julio, recordamos, honramos y la mantenemos para siempre en nuestros corazones, como la dulce y preciosa niña de 7 años que era, escribió Mindy. Hoy también honramos la memoria de Layla y del padre de Jason,
Don Cummings, quien no está con nosotros hoy debido a la absoluta maldad de un ser que intencionalmente lo atormentó hasta el borde de la desesperación que terminó con su vida. La declaración de Mindy continuaba: a pesar de la trágica pérdida de su padre y el impacto duradero de su pérdida para nosotros y todos los que lo amaron, el dolor y sufrimiento inimaginables soportados por el entonces hermano sobreviviente de 9 años de Layla y para mí, su madre, hoy es un solemne recordatorio de que la justicia debe prevalecer solo para Layla. Hoy estamos agradecidos por la justicia servida y la paz de saber que Richard Rogem nunca más podrá lastimarnos a nosotros ni a ninguna otra persona. También estamos profundamente agradecidos por las oraciones y preocupaciones expresadas por tantos hacia nosotros. En este momento, nuestra familia solicita respetuosamente que el público y la prensa respeten nuestra privacidad mientras avanzamos más allá de este capítulo final de justicia. La coalición de Oklahoma para abolir la pena de muerte emitió su propia declaración criticando la ejecución. La doctora Elizabeth Overman, vicepresidenta de la organización, declaró: la pena de muerte es inmoral porque la eliminación intencional de seres humanos por parte de su gobierno es inmoral. La pena de muerte es injusta porque es irreversible y la pena de muerte es ineficaz porque no disuade el crimen. No hay datos que muestren que menos personas cometen crímenes por temor al castigo capital. Existen medios más efectivos y fiscalmente prudentes, como la cadena perpetua sin libertad condicional. Oklahoma no es más seguro porque el Estado lleva a cabo eliminaciones judiciales en serie. Los medios de comunicación que habían cubierto el caso durante décadas publicaron retrospectivas del caso. Los artículos detallaban la extraordinaria duración del tiempo de Rogem en el corredor de la muerte, las múltiples anulaciones de sus sentencias, las cuestiones sobre la evidencia de ADN y el impacto devastador en la familia de Layla Cummings. Angela Marcy, la fiscal de distrito del condado de Washita, quien había instado a la Junta de Indultos a negar clemencia, expresó satisfacción con el resultado. Durante la audiencia de clemencia, Marcy había enfatizado el sufrimiento de la familia Cummings y el hecho de que Layla nunca tuvo la oportunidad de crecer, graduarse, casarse o tener hijos propios. La ejecución de Richard Rogem marcó un punto culminante en uno de los casos más prolongados en la historia del sistema de justicia criminal de Oklahoma. Varios aspectos del caso merecen análisis más profundo para comprender su significado en el contexto más amplio de la pena capital en Estados Unidos. Primero, la duración de casi 4 décadas entre la condena original en 1985 y la ejecución en 2024 ilustra las complejidades del sistema de apelaciones en casos capitales. Las múltiples anulaciones de las sentencias de muerte de Rogem no fueron resultado de tecnicismos menores, sino de violaciones sustanciales de sus derechos constitucionales durante los procedimientos judiciales. La primera anulación en 2000 se basó en instrucciones inadecuadas del jurado sobre factores mitigantes, un error que podría haber resultado en una sentencia de muerte basada en un malentendido fundamental del jurado sobre su responsabilidad. La segunda anulación en 2006 se basó en errores en el proceso de selección del jurado, protegiendo el derecho de Rogem a un jurado imparcial. Estas anulaciones y resentencias, aunque prolongaron significativamente el proceso, reflejan los mecanismos de control que existen en el sistema de justicia criminal para intentar garantizar que las sentencias de muerte se impongan solo después de procedimientos justos. Sin embargo, críticos del sistema señalan que incluso con estas múltiples revisiones pueden persistir dudas sobre la calidad de la evidencia y la representación legal. El tema de la evidencia de ADN en el caso de Rogem generó considerable debate. El hecho de que el ADN encontrado bajo las uñas de Layla Cummings no perteneciera a Rogem planteó preguntas sobre si otra persona estuvo involucrada en el crimen o si el ADN provenía de contacto inocente en los días previos. La decisión del Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma de que esta evidencia no podía ser utilizada para crear duda residual en un juicio de resentencia reflejó la posición legal de que los juicios de resentencia solo deben enfocarse en determinar el castigo apropiado, no en reconsiderar la culpabilidad. Esta posición legal es controvertida. Los defensores argumentan que cualquier evidencia que pueda indicar inocencia
debería ser considerada en todas las etapas del proceso, especialmente cuando está en juego la vida de una persona. Los fiscales y partidarios de la pena de muerte contraargumentan que permitir que cada juicio de resentencia se convierta en una reconsideración completa de la culpabilidad haría imposible concluir casos capitales y negaría justicia a las víctimas. El caso de Rogem también destaca la importancia de la calidad de la defensa en casos capitales. Los errores en el juicio original de 1985, incluida la presentación inadecuada de evidencia mitigante, contribuyeron a la anulación de la primera sentencia de muerte. Los estándares modernos para la defensa en casos capitales requieren investigaciones exhaustivas de la historia de vida del acusado, incluyendo traumas infantiles, abuso, educación, salud mental y otros factores que podrían explicar su comportamiento sin excusarlo. La defensa original de Rogem no cumplió con estos estándares, aunque los juicios de resentencia posteriores proporcionaron oportunidades adicionales para presentar esta evidencia. La naturaleza circunstancial de gran parte de la evidencia contra Rogem también merece consideración. Aunque ninguna pieza individual de evidencia probaba de manera concluyente la culpabilidad de Rogem, el conjunto de evidencia circunstancial, la huella dactilar, el artículo de higiene personal, las marcas de neumáticos, los testimonios sobre solicitudes de coartadas falsas, el conocimiento del horario de Mindy y la cerradura rota, creó un patrón convincente para los 3 jurados que lo condenaron. Los críticos señalan que los casos basados principalmente en evidencia circunstancial siempre conllevan un riesgo mayor de error judicial. Finalmente, el caso ilustra el profundo costo humano de la pena capital para todas las partes involucradas. La familia de Layla Cummings esperó 4 décadas para lo que percibían como justicia, viviendo durante todo ese tiempo con el trauma de la pérdida de Layla y la incertidumbre sobre si la ejecución finalmente ocurriría. Don Cummings, el padre de Layla, falleció antes de ver concluir el caso, y según la familia, su fallecimiento estuvo relacionado con el trauma y el acoso que experimentó. Para Richard Rogem, casi 4 décadas en el corredor de la muerte, ya sea culpable o inocente, representaron un castigo extraordinario más allá de la ejecución final. El caso de Richard Rogem se cierra como uno de los capítulos más prolongados en la historia de la pena capital en Oklahoma. Desde la desaparición de Layla Dawn Cummings en la noche del 6 de julio de 1984 hasta la ejecución de Rogem el 27 de junio de 2024, transcurrieron casi exactamente 40 años. Durante ese periodo, el caso pasó por 3 juicios de sentencia, innumerables apelaciones en tribunales estatales y federales, audiencias de clemencia y, finalmente, la ejecución. Para la comunidad de Elk City y el condado de Washita, el caso representó un trauma colectivo. La eliminación de una niña de 7 años en una comunidad pequeña donde todos se conocen creó ondas de choque que duraron décadas. Los residentes que vivieron los eventos de 1984 llevaron consigo esos recuerdos, y las generaciones posteriores escucharon las historias sobre Layla Cummings y el caso que mantuvo al pueblo en las noticias durante 40 años. El sistema de justicia criminal de Oklahoma procesó el caso a través de todos sus mecanismos disponibles. Los tribunales revisaron exhaustivamente la evidencia, los procedimientos y las cuestiones constitucionales en múltiples niveles. Los defensores de la pena de muerte señalan este escrutinio extensivo como evidencia de que el sistema funcionó correctamente, proporcionando múltiples oportunidades para que Rogem presentara sus argumentos y corrigiera errores procesales. Los oponentes de la pena capital argumentan que la duración misma del proceso y las múltiples anulaciones demuestran las fallas inherentes del sistema y los riesgos de error que persisten incluso después de décadas de revisión. Oklahoma continúa siendo uno de los estados con mayor compromiso con la pena capital en Estados Unidos. Desde que reanudó las ejecuciones en octubre de 2021, después de un paréntesis de casi 6 años, el estado ha ejecutado a 13 personas hasta junio de 2024. Esta tasa de ejecuciones es significativamente más alta que la mayoría de otros estados que mantienen la pena capital. El estado tiene docenas de reclusos adicionales en el corredor de la muerte, esperando fechas de ejecución. El debate sobre la pena de muerte en Oklahoma y en Estados Unidos en general continúa siendo profundamente divisivo. Los partidarios argumentan que la pena capital es una forma apropiada de justicia
justicia para los crímenes más graves, proporcionando cierre a las familias de las víctimas y disuasión contra futuros crímenes. Los oponentes argumentan que la pena de muerte es inmoral, ineficaz como disuasión, más costosa que la cadena perpetua debido a los gastos de apelaciones y conlleva un riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes. Las organizaciones de derechos humanos que siguieron el caso de Richard Rogem continuarán usando su historia como ejemplo en sus argumentos contra la pena capital. Señalarán las pruebas de ADN que no lo conectaron con la víctima, la naturaleza circunstancial de gran parte de la evidencia y las múltiples anulaciones de su sentencia como indicadores de las incertidumbres inherentes a los casos capitales. Por otro lado, los fiscales y las familias de las víctimas señalarán que 3 jurados diferentes, después de escuchar toda la evidencia y considerando todos los argumentos, concluyeron unánimemente que Richard Rogem era culpable y merecía la pena de muerte. Para ellos, la ejecución del 27 de junio de 2024 representó el cumplimiento apropiado de las sentencias impuestas por esos jurados y la justicia finalmente servida para Layla Dawn Cummings. La pequeña comunidad de Elk City, Oklahoma, donde Layla Cummings fue secuestrada de su apartamento en esa noche de julio de 1984, ahora puede cerrar un capítulo que ha estado abierto durante 40 años. Los residentes que recordaban a Layla como la niña de 7 años que desapareció de su hogar, cuyo cuerpo fue encontrado en un campo cercano y cuyo caso dominó los titulares locales durante décadas, finalmente pueden decir que el proceso legal ha concluido. Layla Dawn Cummings nació el 7 de noviembre de 1976 y falleció el 7 de julio de 1984. Nunca tuvo la oportunidad de celebrar su 8º cumpleaños, de asistir a la escuela secundaria, de graduarse, de enamorarse, de casarse o de tener hijos propios. Permanece en la memoria de su familia y su comunidad como la niña de 7 años que fue, congelada en el tiempo por la tragedia que terminó su vida hace 4 décadas. Richard Norman Rogem Jr. nació en 1958 y falleció el 27 de junio de 2024, a los 66 años de edad, en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester. Pasó casi 4 décadas en el corredor de la muerte, manteniendo hasta el final que no había cometido los crímenes por los cuales 3 jurados diferentes lo habían condenado a muerte. Su caso quedará registrado en los anales del sistema de justicia criminal de Oklahoma como uno de los más largos, complejos y controvertidos en la historia del estado. La ejecución de Richard Rogem marca el cierre oficial de este caso, pero las preguntas, debates y reflexiones que genera continuarán mientras Oklahoma y Estados Unidos sigan lidiando con la cuestión fundamental de si el Estado debe tener el poder de eliminar a sus ciudadanos como forma de castigo criminal y bajo qué circunstancias, si las hay, ese poder debería ser ejercido.